de las Escrituras. Como les había dicho hace 8 días, y vamos a hacer un breve repaso para que podamos recordar. Y les voy a estar haciendo preguntas, así que atentos. Para entender la necesidad de la Biblia, para entender la necesidad de la Biblia, es necesario que nosotros entendamos el tema de la revelación. Para entender por qué la Biblia es necesaria, hemos de entender el tema de la revelación. Entonces nosotros, por revelación, entendemos ¿qué? ¿Qué entienden por revelación? Cuando ustedes escuchan esa palabra, ¿qué viene a su mente? Pues pensando en Dios particularmente. ¿Qué es revelación? La manera en la que Dios se ha revelado, bueno, algo más. Bien, ¿qué más? La revelación de su palabra, bien. ¿Qué otra idea? Pero como tal, el término, digamos una definición de revelación. Muy bien, hermano, importante eso, algo que Él nos da. Fray. ¿Cómo? Entendimiento, discernimiento, bien, poder discernir de Dios. Hermanos, todo lo que dijeron está muy bien. Poder entender las maneras en las que el Señor se revela su palabra de una manera particular, exactamente. Solo destacar en este punto lo que nuestro hermano decía de Dios se desea dar a conocer. Podemos saber de Dios no porque somos muy inteligentes, sino porque Dios quiso darse a conocer. Y Dios se da a conocer de dos maneras, por acá ya lo habían dicho, de manera general y de manera especial. Vamos a analizar cada una por aparte, nuevamente solo repaso, no analizar, solo recordar. Las características de la revelación general. Se llama general primero porque es para todo el mundo. General, para todo el mundo. Cualquiera tiene acceso a ella. Se llama general porque da un conocimiento general. Es decir, generalidades de Dios. No puedo saber tanto por medio de la creación, por medio de la providencia, solo un conocimiento general. Y es constante. Eso quiere decir que, pregunta, ¿hoy hay más revelación general de lo que hubo hace 2000 años? No. General. Hoy hay la misma revelación general que recibió Adán, porque la creación no ha cambiado. Es la misma, es constante. ¿Cuáles son los medios? Recuérdenme los medios, son 3. La creación, la providencia y la conciencia. Muy bien, esos son los 3 medios a través de los cuales Dios da ese conocimiento general que todo el mundo tiene acceso. Y la revelación especial. Si decimos que las características de la revelación general es que es para todo el mundo, entonces la revelación especial, a quien Dios quiera darle, ¿qué más? Para algunos, muy bien, no para todos, solo para algunos. Si el otro da conocimiento general, este da un conocimiento específico. Y si la otra era constante, siempre está, esta decimos que es inconstante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo así que inconstante? En los momentos que Dios ha provisto, recordemos por lo menos los 400 años del silencio. Hoy día estamos recibiendo más revelación especial. Ya la que fue, no es progresiva. Muy bien, eso como simplemente un repaso. Y los medios, decíamos que era, bueno, yo en la vez pasada les había dicho palabra hablada. Lo cambié un poquito por palabra directa. ¿Por qué? Porque por palabra directa quiero hacer énfasis también en una aparición física de Dios. Eso también era manifestación, eso también era revelación especial directamente al profeta, directamente a Moisés, directamente a una persona. Porque es que tal vez alguien me pudiera decir, hermano, pero Jesucristo, la palabra encarnada habló, o la palabra escrita, pues hablamos de la palabra de Dios, que la escuchamos. Entonces aquí quiero decir directa en el sentido de que definitivamente era Dios, explícitamente hablando, directamente hablando. Muy bien, esas serían las características y los medios de cada una. Digamos, la principal diferencia, y es la que nos lleva a nosotros a hablar de
la necesidad de las Escrituras es que la revelación general no salva, la revelación especial sí salva. Esa es la diferencia más importante y la que nos lleva a nosotros a hablar de la necesidad de las Escrituras. Que por más creación, por más conciencia, por más providencia que tengamos, sabremos generalidades de Dios, pero nunca llegaremos a ser salvos. Para poder ser salvos es necesario que Dios nos dé un conocimiento especial de Él, ya sea por una manifestación directa, ya sea por medio de Jesucristo o por su palabra. El punto y lo que nos lleva a la necesidad de las Escrituras es que hoy día tenemos palabra directa, no. Tenemos la palabra encarnada presencialmente, físicamente, andando por ahí para ir y consultar, no. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó? La palabra escrita. Así que aunque reconocemos que la palabra directa era manifestación especial, que la palabra encarnada era revelación especial, no obstante, hablamos de la Biblia como la revelación especial en el sentido de que Dios toda esa revelación la puso por escrito. Ahora tenemos solamente la Biblia para poder ser salvos y eso hace que las Escrituras sean muy necesarias. Hoy, hermanos, vamos a tratar entonces la necesidad de las Escrituras. Hace 8 días lo vimos principalmente con esto de la revelación, pero ahora quisiera que desmenuzáramos un poquito más eso, lo aplicáramos más esta necesidad de las Escrituras. Definámosla. Cuando decimos que la Biblia es necesaria, estamos diciendo que la Biblia es el único medio, único, palabra importante, medio, ya ustedes saben por qué la palabra medio, para conocer a Dios, el Evangelio y vivir en santidad. Eso es lo que estamos diciendo de la necesidad de las Escrituras. ¿Por qué la palabra único? Porque, otra vez, aunque la palabra directa era revelación especial, ya no la tenemos. Aunque Jesucristo encarnado es revelación especial, ya no lo tenemos. Ahora tenemos solamente la Biblia como el único medio. La creación es revelación, pero no nos da a conocer a Dios, específicamente en un conocimiento salvador. Entonces noten las 3 características. Primera, conocer la voluntad de Dios. Segundo, conocer el Evangelio. Y tercero, vivir en santidad. Vamos a analizar cada una de esas. Haciendo primero una aclaración, hermanos. Cuando estamos diciendo la necesidad de la Biblia, estamos pensando en el libro escrito, este que tengo en mi mano, pero también la predicación de la palabra. Es decir, nosotros no pudiéramos decir, pues no sé si fuera el caso de alguno aquí que no tenga Biblia en su casa. Entonces, no, yo no tengo acceso a la revelación especial, yo por eso tengo excusa, o bueno, decíamos que nadie tiene excusa. Pero la persona no pudiera decir, ay, yo no tengo acceso a la revelación especial. Sí tiene acceso porque está escuchando un sermón de la Biblia. Entonces, cuando todo lo que vamos a ir desarrollando aquí en adelante, pensando en la palabra Biblia, no pensemos solo en el libro escrito, sino también la palabra predicada, cuando la escuchamos, una aplicación, un predicador, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, la Biblia es necesaria para conocer a Dios. Vamos a Romanos capítulo 1. Entendemos, hermanos, que en la Biblia Dios nos revela su carácter. Este texto no dice que en la Biblia Dios nos revela su carácter, pero nos plantea el punto de que la revelación general no es suficiente. Romanos capítulo 1, versículo 19. Cuando ustedes vean así una doble S, quiere decir como subsiguiente, de ahí para adelante. Por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. En la creación, yo puedo saber que Dios es poderoso y yo puedo saber que hay un Dios. Pero más nada me dice la creación.
no me dice que Dios es eterno. La creación no me dice que Dios es misericordioso, que Dios es amoroso. Para conocer todos esos detalles de Dios, yo necesito la Biblia. Necesito la revelación especial. Y en la Biblia Dios nos revela su voluntad. El texto está ahí en pantalla, Efesios 1:9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. La palabra beneplácito es como lo que a él le plació, lo que él deseó hacer. ¿Notan la idea de que Dios se revela porque él quiere? No porque le tocó. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Porque quiso, porque se le antojó, nada lo obligó, él quiso dárnoslos a conocer, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces notan, si yo quiero conocer quién es Dios y si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, la creación, la conciencia, la providencia no es suficiente. No me sirve. Otra vez, yo puedo ver la creación y reconocer que hay un Dios. Y ese Dios es poderoso, porque uno mira y uno se queda abismado, asombrado de ver todo lo grandeza de la creación. Pero uno no puede saber el amor, la misericordia, la santidad solo por medio de la creación. Cuando uno recibe cosas buenas, cuando nos da lluvias, cuando nos da sol, uno puede decir, oye, este Dios hace favores. Pero uno no puede entender exactamente toda su misericordia. Para conocer todo eso, yo necesito de la Biblia. Eso nos dice, hermanos, y esto sirve una aplicación para la apologética. A ustedes les llega el superateo con sus estudios y nos pegan unos sustos y nos sacan unos términos rimbombantes y uno dice, no, pues yo cómo le demuestro que Dios existe. No, la Biblia dice que en la creación Él se revela su poder y su deidad. Yo solamente le necesito decir al ateo, mira estos cielos, mira todo este poder, mira toda esa creación, Dios existe y tú no tienes excusa. No, que el cosmos, que el Big Bang, que la evolución. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo parto desde lo que ya Dios dice que Él es y del conocimiento que Él da en la creación. El ateo es el que tiene que desmentir todo eso. A mí no me toca demostrar. Ya está demostrado. Ya Dios nos hizo la apologética. La apologética no la tenemos que hacer nosotros. Ellos son las que la tienen que hacer. Eso se le llama, para ser más técnico, se le llama apologética presuposicional. Esa palabra tan larga. O sea, presuposiciones. Mi presuposición es que Dios existe, que su palabra es verdad y que la creación, como Él dice, da testimonio. De ahí parto. El ateo es el que tiene el problema. Yo no tengo el problema. Dios existe. Entonces, en la Biblia, Él nos da el conocimiento ya especial. Entonces yo sí le digo al ateo, pero mira, no solamente que Dios existe, tienes que confiar en Cristo Jesús porque tú eres un pecador. Ya le presento el evangelio. No me interesa ganar un debate, me interesa presentar el evangelio. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, la Biblia es necesaria para conocer a Dios y su voluntad. En segundo lugar, la Biblia es necesaria para conocer el evangelio. Y por favor entendamos las características distintivas de la una y de la otra. Porque alguien puede darnos un discurso de Dios porque ha leído la Biblia, pero no es salvo. Entonces, por eso también precisamos no solo saber quién es Dios, saber el nombre de Dios, etcétera, sino ser salvo. Para que una persona pueda llegar a ser salva, la Biblia es necesaria. Leamos ese texto. Dice, Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Se necesita invocar el nombre. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito,
cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Noten el progreso que hace el apóstol, ¿no? Él dice, se necesita creer en Jesús. Ah, muy bien, pero para creer en Jesús, perdón, se necesita invocar el nombre de Jesús. Muy bien, pero para invocar se necesita creer. Ok, y para creer se necesita escuchar. Y para escuchar tiene que haber alguien que les hable de la Biblia. Se necesita la Biblia. Versículo 16. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y aquí viene la clave. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese texto tiene una expresión un poquitico rara. Yo no sé si ustedes la notan. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sería un poquito más natural si dijera, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero ¿por qué decir y el oír por la palabra de Dios? Nosotros a veces lo recitamos, la fe es por oír la palabra de Dios. Pero el texto dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el texto está queriendo decir? Que es que hay muchas personas que pueden escuchar, hay muchas personas que pueden percibir los sonidos, pero la palabra de Dios en algunos hace un oír especial para que entonces puedan aceptar la palabra de Dios. Hay una obra sobrenatural que aunque muchos escuchen el evangelio, finalmente es la misma palabra que están escuchando la que los hace creer. La necesidad. ¿Cuál es el punto mío aquí, hermanos? Que uno pudiera decir, hermano, pero es que ya le prediqué el evangelio y no ha sido salvo. Eso es que me hace falta musiquita. Es que se necesita que repita una oración. Se necesita algo más porque ya le prediqué el evangelio. No. Solo la Biblia es lo necesario. Síguele predicando porque solo oyendo es que puede ser salvo. Y ese oír especial no es por repetir la oración, no es por una música, no es por algo, sino por la palabra de Dios. Ella es la necesaria para la salvación. A continuación quiero mostrarle unos textos en los que vemos la necesidad de en la Biblia escuchar el evangelio a Cristo Jesús de manera especial. Miren Juan capítulo 3, 18, lo tenemos en pantalla. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se necesita escuchar a Jesús, hermanos, para ser salvo. Y yo no escucho de Jesús en la creación ni en la providencia. Yo solo escucho de Jesús en la Biblia. Las personas tienen que conocer a Jesús, es necesario. Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no es por Jesús, no hay salvación. Es necesario conocer el evangelio. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No podemos ser salvos en la conciencia. No podemos ser salvos en la creación. Somos salvos solo en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Y los indígenas? ¿Y los que nunca han escuchado el evangelio, hermanos? ¿Es injusto que Dios los condene? ¿Qué dicen? No. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay ningún inocente. Bien. ¿Qué revelación tienen que los culpa? La general. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:19. 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no solamente se glorían en pecar, sino que se complacen con los que pecan. Con la sola revelación general, la sola conciencia, entienden que hay un juicio.
pero se complacen en pecar y no solamente se complacen, sino que, no solamente lo pecan, sino que se complacen con los que pecan. Entonces, esas personas, hermanos, esos indígenas van a ir al infierno porque nunca han conocido el evangelio y son justamente culpados porque la creación especial les contó de un Dios y los dejó sin excusa. Las misiones, como lo decía ahorita Romanos 13, son movidas por esta realidad. Si las personas pueden ser salvos sin conocer a Jesús, o no, mejor. Si las personas son condenadas por escuchar a Jesús y rechazarlo, pues entonces no prediquemos a Jesús. Porque de pronto lo rechazan y se van al infierno. No, las personas no se van al infierno por rechazar a Jesús. Ya la sola creación ya los condenaba. Rechazar a Jesús agrega culpa, empeora la situación. El Señor Jesucristo le decía a los fariseos, Pedro lo decía, mejor es que no hubieras conocido a Dios a que conociéndolo te apartaras. Se necesita de Cristo Jesús para ser salvo. Y los creyentes del Antiguo Testamento, los judíos, listo, los indígenas ya, y los judíos, si se necesita, estamos diciendo, ojo, yo estoy diciendo que si yo no sé quién es Jesús, yo no soy salvo. Y los judíos del Antiguo Testamento, ¿cómo eran salvos? Si no escucharon el nombre de Jesús, no conocieron a Jesús. ¿Qué me dice? Por el medio del sacrificio de la expiación. ¿Qué más? ¿Alguien más? Hermana Cristina. Bien, ¿en qué sentido? Ajá. David entendía que iba a venir un Salvador. Muy bien. ¿Qué más? La fe en las promesas que el Señor daba. Todo lo que están diciendo y más. De una manera general, o para resumir todo lo que están diciendo, los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos en Cristo por medio de las promesas y tipos que lo anunciaban. No estamos diciendo que los profetas, que los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos diferentes por Cristo, porque entonces diríamos que hay dos caminos de salvación. Nadie es salvo sino por Cristo. Pero si Cristo es algo del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, del 0 para acá, entonces, ¿qué pasó con los antiguos? Ellos eran salvos igual en Cristo, pero por medio de las promesas, por medio de los sacrificios, por medio de todas esas profecías que les decían, va a venir un Salvador. Todos los tipos, todas las sombras, todas las figuras, ellos eran salvos por medio de eso. Vamos a los textos que están ahí en pantalla. Vamos a Hebreos 11. Acompáñenme en su Biblia de Hebreos 11. Hebreos 11, desde el 25. Dice, bueno, puse desde el 25, pero por el contexto es mejor desde el 23. Por la fe Moisés, nos está hablando de Moisés. ¿Conoció Moisés físicamente a Jesús? No, obviamente no. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés, estás loco. Moisés, estás en Harvard del 1400 antes de Cristo. Estás en la mejor universidad. Vas a hacer un PhD, Moisés. ¿Cómo se te ocurre renunciar a ser hijo de la hija del faraón? ¡Qué tonto! Logra el mundo. ¿Y cómo vas a escoger ser maltratado? Eres un tonto, Moisés. ¿Por qué hizo Moisés eso? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo
que los tesoros de los egipcios. Moisés todavía sigue siendo un loco. ¿Cómo vas a escoger a Cristo y ser maltratado? Que Harvard, que la mejor universidad del 1400 antes de Cristo. ¿Por qué, Moisés? ¿Por qué haces esto? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés consideró los vituperios ya de Cristo. Moisés tenía puesta la mirada en algo que iba más allá, en el galardón. Y sigue. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al que no veía, al que no conoció personalmente, del nombre que no escuchó como tú y como yo. Él se sostuvo como viéndolo. Él hizo lo que para el mundo era la peor decisión: dejar riquezas, honor, prestigio, estudios por escoger a Cristo. Pero si Cristo no estaba, él ya lo entendía en todas las promesas. Y vamos a Juan 8. Ahora, Abraham. Juan 8:56. Jesucristo, contendiendo contra los fariseos, les dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cómo lo vio? Por medio de la fe. Abraham sabía que iba a venir un libertador. ¿Dónde lo sabía? ¿Dónde lo había escuchado él? Hebreos 12:3, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Él sabía que iba a venir el Salvador por medio de él. Y él lo vio y lo saludó y se gozó de que algún día iba a venir el Salvador. Noten con estos dos versículos cómo en el antiguo pacto ya se hablaba o ya conocían de Cristo Jesús. Nadie es salvo por otra cosa que no sea de Cristo. Eva, no lo tengo aquí. Eva fue una mujer de fe. ¿Cómo se llamaba o por qué le puso Caín? ¿Qué quería decir Caín? ¿No? Vamos a Génesis 4. ¿Qué quiere decir Caín? Conoció a Adán a su mujer Eva, Génesis 4:1, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Adquirir. Hermanos, Eva no está aquí simplemente diciendo: ay, tan lindo, voy a tener un varoncito. Eva está creyendo que Caín es el hijo de la promesa. Ella se le había prometido unos versiculitos antes, que de su simiente iba a venir uno que aplastaría a Satanás en la cabeza. Le nació Caín y Eva dice: adquirí varón. Este es el libertador. Pues se equivocó, pero tenía fe. Y cuando le mataron al que más bien se veía que era de la promesa y tuvo a Set, ¿qué quiere decir Set? Mírenlo adelante. Capítulo 4, versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido. Un sustituto. Este es mi sustituto. Este es mi hijo. Este es el libertador. Pues todavía faltaba bastante, pero miren que ella tenía fe. Eva no fue salva por otra forma que por Cristo Jesús en las promesas que lo anunciaban. ¿Y qué podemos decir de Lamec, el padre de Moisés? El padre de Noé. 28. Capítulo 5, versículo 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Este es el libertador. ¿Notan la fe en la promesa?
Hermanos, nadie es salvo por otra manera que por Cristo Jesús. Ellos en las promesas, nosotros en el cumplimiento. Pero para ser salvo, y aquí aterrizamos nuevamente al punto de la necesidad de las escrituras para conocer el evangelio, es que las personas necesitan una base sobre la cual descansar su fe. Para eso está la Biblia. En el caso del Antiguo Testamento, ellos en la palabra directa, pero palabra. Palabra directa, pero palabra. Ellos no creían y eran salvos ahí por un sentimiento. No. Eva escuchó, el Señor va a mandar una simiente que aplastará a Satanás. Nació una simiente, esa es. Le faltaba información para entender más, pero creyó que era Caín. Después creyó que era Set, no entendiendo que venía mucho tiempo después. Abraham con Isaac, lo mismo. O sea, ellos tienen fe en la revelación especial. Para ser salvos necesitan revelación especial. Desde la misma caída de Adán y Eva, Dios les dio palabras sobre las cuales descansar su salvación. Hermanos, lo que nosotros tenemos hoy es más promesas, más argumentos, más revelación para descansar sobre algo. La fe no es un salto al vacío. Nunca le diga a una persona, cree en Jesús, no importa, tranquilo. Pero ¿y por qué? Tranquilo, cree. Pero ¿y yo por qué necesito a Jesús? No te preocupes, repite después de mí, cree. No, eso no. Nosotros necesitamos darle a las personas promesas, palabras, razones que la Biblia da. Entonces le decimos, es un pecador, pero Cristo te salva. Va a haber un juicio final, Cristo va a venir, Él te salva. Y si la persona no cree, le doy más y le doy más y le doy más y le doy más promesas hasta que pueda confiar en Cristo Jesús. Solamente la palabra. Bien, entonces la Biblia es necesaria para conocer a Dios y su voluntad. La Biblia es necesaria para conocer el evangelio. Otra vez en el antiguo pacto por las promesas, hoy con lo ya cumplido. Y en tercer lugar, la Biblia es necesaria para vivir en santidad. La revelación especial de Dios es necesaria si nosotros queremos crecer en santidad. En ese punto se parece un poco el tema a lo que ya vimos de la suficiencia de las Escrituras. Cuando veíamos la suficiencia de las Escrituras, decíamos que la Biblia es suficiente para ser salvo, para vivir para la gloria de Dios. Solo que en las necesidades de las Escrituras lo que estamos pensando más es en cuanto a la revelación general. En el término de revelación, de la general no es suficiente, es incapaz y por eso necesitamos la especial. Entonces la creación, la providencia y la conciencia no son suficientes para vivir en santidad. Necesito palabra de Dios. Noten el texto. Deuteronomio 32, 45. Dice: y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Hermanos, Moisés ya le decía al pueblo, la Biblia es su vida, es sumamente necesaria. No pueden vivir, incluso hermanos, preciso esto ahora, en un momento en el que sí se daba revelación especial, directa, sueños y demás, con todo y eso Moisés le dice, presten atención a estas palabras porque esta es su vida. Ni siquiera les dice estén buscando sueños, estén buscando pálpitos. Estas palabras que yo les hablo, esa es su vida, incluso en un momento en el que había sueños y revelaciones. Esas mismas palabras o parecidos se presentan en el Nuevo Testamento. Hechos 5, 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie
y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hermanos, cuando predicamos el evangelio estamos predicando palabras de vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Notan aquí lo que yo les decía de la precisión, la aclaración que les dije de la Biblia como revelación especial, ya sea escrita o hablada. En ese momento ni siquiera tenían copias de la Biblia como nosotros lo tenemos hoy día. Eso era hecho a mano y eran escasas y muy costosas. Entonces, hablaban. Ahí tienen la revelación especial. Miren este texto me parece súper interesante. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Notan aquí la contraposición que se hace entre revelación general, entre una voluntad secreta de Dios y una voluntad revelada de Dios. ¿Qué fue primero? El decreto de que todos caerían y después el decreto de la elección, o el decreto de la elección y después el decreto de que todos caerían. Y ahí los teólogos se ponen a pelear. Eso se llama supralapsarianismo e infralapsarianismo. Vean los términos nomás. Y ahí se matan los teólogos y se dividen y se pelean. Eso es secreto. Déjalo allá. Aquí en la Biblia, lo revelado, para que lo cumplamos. Ni siquiera para que estemos debatiendo, para que obedezcamos. Bien dice la frase, no me preocupa lo que no entiendo de la Biblia, me preocupa lo que entiendo. Ya tenemos aquí un montón de libros que andamos por allá investigando, unas cuestiones secretas del Señor, lo revelado para que obedezcamos. Para yo vivir en obediencia, yo necesito de la revelación especial de Dios. Si Dios no nos reveló allá en su secreto algunas cosas, es porque no lo necesitamos para vivir la vida cristiana. Piénsenlo así, véanlo así, hermanos. Si Dios dejó cosas en lo secreto es porque no lo necesitamos. Lo que Él nos dio es porque lo necesitamos para ser santos, para crecer en santidad. Yo necesito este libro para seguir creciendo. Y una tercera idea aquí mismo, en lo de la Biblia es necesaria para vivir en santidad. Vamos a leer estos dos textos. Por favor, una dama que lea Mateo 4:4 y un varón que lea Primera de Pedro 2:2. Cuando lo tengan, lo leen. Primero la dama. Bien, hermana. ¿Notan? Para vivir, ¿qué necesitamos? La palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. Necesitamos la palabra de Dios para poder vivir para la gloria de Dios. Entonces, noten, hermano, no estamos diciendo que yo necesito solo la Biblia para saber quién es Dios y para ser salvo. Y ya, guardemos ese libro y nunca más lo escucho. No, para vivir mi vida, yo necesito de este libro. Ya soy salvo, cierro este libro y ahora, Señor, revélame de tu voluntad. Ahora yo voy a dedicarme a contemplar el cielo como hizo el ídolo de los católicos romanos, San Agustín. No, perdón. No, el que es todo ambientalista. Oh, se me fue el nombre, no lo tengo en las notas. San Francisco de Asís, San Francisco de Asís. Se dedicó a contemplar la naturaleza y los pajaritos y vivir la vida cristiana contemplando. No, eso no es lo que necesitamos para vivir. Necesitamos la Biblia para vivir. No estar contemplando pajaritos. Necesitamos la Biblia. Y Primera de Pedro 2:2.
Bien, así como un niño, han visto a los bebés, ¿no? Cómo es un bebé cuando medio se le acerca el seno de su mamá o el tetero, se los quieren devorar. Ellos no conocen otras cosas sino eso. Su vida depende de eso. Ellos no están preocupados por el futuro, ellos no están preocupados por negocio, por la familia. No, ellos están preocupados por comer. Eso es lo único que les interesa a ellos, comer y ya, y dormir. Y ni siquiera por eso se preocupan tanto. Toda su vida depende de comer, de esa leche. Y el texto nos dice, bueno, así como el niño desea esa leche, así nosotros, hermanos, necesitamos de eso. Quitémosle el tetero a un bebito, hasta ahí. Creyentes que pretendemos vivir algunas veces sin este libro. No, hermanos, no, hermanos. Necesitamos este libro para poder vivir. Iglesias llenas de gente que no necesitan de la Biblia, según ellos. Necesitan sueños y revelaciones. Yo alguna vez visité esa iglesia, la Iglesia Ministerial Internacional de Jesucristo, la de Piraquive. Allá al final siempre te hacen profecías, siempre te hacen profecías. ¿Para qué creen que va la gente? ¿Para qué creen que iba yo? A escuchar la profecía. Yo no veía la hora de que se acabara el culto para escuchar la profecía y que tú vas a viajar, que tú vas a sacar a tu familia del problema, vas a tener dinero, etcétera, etcétera. Nunca te vas a enfermar, en fin. Y todavía uno terminaba y uno decía, ay, no me gustó mucho la profecía. Cuando no era algo así como bien interesante. Necesidad de sueños, necesidad de revelaciones. No, la Biblia es lo que yo necesito. Esto es lo que yo necesito para vivir la vida cristiana. Ya dije lo siguiente, pero solo por terminar de afirmarlo, entonces, la Biblia no es necesaria para saber que Dios existe. ¿Por qué? Porque la revelación especial lo dice. Da testimonio. La providencia da testimonio, la conciencia da testimonio. Para eso la Biblia no es necesario. Ella empieza en Génesis 1 declarando que Dios existe, asumiendo que Dios existe. En el principio creó Dios, ya. Existe, puto. Y la Biblia no es necesaria para saber que se hace el mal. La conciencia acusa. La sola conciencia es suficiente. La Biblia explica más lo que son los pecados. Pablo decía que en Romanos 5 que todos los que antes de la ley habían pecado, desde Adán hasta antes de Moisés, todos pecaron transgrediendo la ley, aunque la ley se reveló después. Entonces, la Biblia no es necesaria para saber que Dios existe, no es necesaria para saber que se hace el mal. ¿Es necesaria para qué, hermanos? Para la salvación, para conocer a Dios y su voluntad y para vivir en santidad. Para eso la Biblia es necesaria. Ahí se los dejo nuevamente la definición. La Biblia es el único medio para conocer a Dios, el Evangelio y para vivir en santidad. Para eso es necesaria las Escrituras. Bien, mis amados, vamos a dejar hasta aquí y dejamos un espacio para preguntas y respuestas. Oremos. Gracias, Dios del cielo, por darnos esta preciosa palabra hoy y por recordarnos que la Biblia es sumamente necesaria, Dios. Queremos conocerte más, queremos saber más de ti, Dios. Perdónanos si hemos estado menospreciando tu libro, si hemos estado menospreciando los estudios bíblicos de la iglesia, los sermones de la iglesia y buscando conocimiento de ti, Señor, fuera de tu palabra. Dios, cuánto más te pedimos perdón si hemos descansado la salvación nuestra o de algún familiar en algo que no es lo que dice tu palabra, en algo que tú no has enseñado, en algo que tú no has revelado en este libro escrito. Señor, te rogamos que seamos fieles a esta enseñanza y compartamos del Evangelio a todos aquellos que necesitan escuchar de Cristo Jesús. Y también, Dios, que nos ayudes a vivir en santidad usando este libro.
Señor, lamentamos que en ocasiones hemos andado 1, 2, 3, tal vez una semana sin siquiera leer este libro, Dios, pretendiendo vivir la vida por los buenos negocios que hacemos o tantas otras cosas, Dios, cuando este libro es nuestra vida. Señor, que en esta iglesia tengamos más en serio la necesidad de las Escrituras. Te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Bien, amados.